Mis queridos hermanos, como se nos ha señalado al comienzo, conmemoramos hoy la conversión del apóstol San Pablo. Una conversión un tanto singular, porque en algún sentido Pablo no cambió de religión, sino que llegó a la plenitud de su fe judía. He tenido oportunidad de conversar con algunas personas que profesaban la fe judía y en un determinado momento se acercaron a recibir el bautismo y me manifestaban que ellas no se sentían que habían abandonado la fe que habían recibido de niños, sino que habían llegado a la plenitud de su fe judía, que todo los encaminaba hacia Jesús, al cual se habían adherido y por eso recibían el bautismo. Y un pensador, comentando este acontecimiento, decía que cuando sucede lo del camino de Damasco y Pablo tiene esa visión deslumbrante, de alguna manera pensó en su interior, diciendo, bueno, Esteban tenía razón. Él, que había dado su consentimiento al martirio de Esteban, ahora caía en la cuenta que lo de Esteban era tal como él decía. Por eso, siglos después, un escritor eclesiástico decía de una manera muy hermosa, allí donde Esteban entró aplastado por las piedras de Pablo, Pablo entró luego ayudado por las oraciones de Esteban. Como él manifiesta en más de una ocasión, o sea, Pablo era un judío observante, entusiasta, emprendedor. Después del encuentro con Jesús, puso su entusiasmo y su empeño al servicio del Evangelio. Por eso en alguna oportunidad él dice, ¡ay de mí si no evangelizara! Sentía como una misión, un encargo que se le volvía apremiante. Y Pablo se gastó y se desgastó por el Evangelio, por los que habían creído en Jesús y habían aceptado su palabra. Cuando ya hacia el final de su vida apostólica se despide de los presbíteros de Éfeso, en Mileto, cuando él va a emprender un viaje hacia la Tierra Santa, hacia Jerusalén, se despide haciendo esta referencia a que ha cumplido con cuidado la misión que se le había encargado. En el Evangelio que hemos escuchado, Jesús envía a los apóstoles con poder y dice, entre otras cosas, tomarán en sus manos serpientes y no les harán daño, impondrán las manos y sanarán a los enfermos. En el último viaje de Pablo, desde Tierra Santa hacia Roma, prisionero, porque va a llevar adelante el juicio, se va a llevar adelante el juicio en su contra. En el viaje naufragan y van a parar a una isla que resulta ser la isla de Malta. Y ahí a Pablo, cuando han encendido un fuego, lo muerde una serpiente y esperaron que provocara su efecto el veneno. Pablo
no sufrió nada. Y el padre del gobernador ahí de esa zona estaba enfermo. Pablo lo visita, le impone las manos y se cura. Se cumple la palabra que el Señor había dicho a sus apóstoles. Pablo, verdadero apóstol del Señor, realiza esos gestos. Y espontáneamente, estamos culminando ya la semana brocheriana, surge una comparación entre Pablo y Brochero. Por supuesto, Pablo, el gran apóstol, Brochero, más sencillo, pero también él, un gran evangelizador. Y Brochero nació y vivió cristianamente en el seno de una familia sencilla, pero de fe ferviente. Su vocación sacerdotal no tuvo oposición, al contrario, apoyo de parte de sus padres, de su familia. Su encuentro con Jesús, ese encuentro fuerte, decisivo, fue seguramente en el ámbito de los ejercicios espirituales. Y ese encuentro fue profundizándose a lo largo de los años. Así como Pablo se encontró con el Señor camino de Damasco, y toda su vida apostólica fue un constante profundizar en el conocimiento y en la adhesión a Jesús, Brochero, que vivía ese encuentro con el Señor, pero que se había profundizado especialmente en los ejercicios espirituales, vivió a partir de ahí su vida como sacerdote y apóstol, desde el encuentro con Jesús, un encuentro que vivió y profundizó cada vez más. Recordemos aquello que decíamos de que en los ejercicios espirituales, en un determinado momento, San Ignacio sugiere al ejercitante que pida esta gracia, la gracia de un interno conocimiento del Señor Jesús para que más le ame y más le sirva y más le siga. Y pensemos de una manera que a lo mejor no nos es tan corriente de formular este pedido, pero interno conocimiento. Estaba pidiendo algo especial, no una simple noticia, sino adentrarse en el conocimiento, en el trato, una gracia, pedir. Sin duda, Brochero, haciendo sus ejercicios, pidió esta gracia y recibió este don. Su decisión por el sacerdocio, y él lo manifiesta, brotó también en el ámbito de los ejercicios espirituales. Hasta ese momento había tenido alguna vacilación. A partir de ese momento decidió firmemente y vivió esa vocación a fondo y fue fiel hasta el fin. Como el apóstol Pablo, que escribiéndole a su discípulo y amigo Timoteo, hacia el final de su vida y ya presintiendo su martirio, dice: he combatido el buen combate, concluí mi carrera, conservé la fe. San José Gabriel, como Pablo, tuvo una verdadera pasión evangelizadora. Decíamos recién, Pablo expresaba: ay de mí si no evangelizara. Brochero vivió para difundir, para proponer, para llevar adelante el Evangelio a todos sus fieles. Y de ahí este instrumento que usó, los ejercicios espirituales de San Ignacio, adaptándolos a las características de sus fieles
y a las características del ámbito en donde ellos vivían, pero era la pasión por el Evangelio. Y le dedicó, como él dice, a su parroquia los mejores años de su vida. Él no tomó serpientes en sus manos y tampoco curó a enfermos, pero acompañó a enfermos y por ese gesto se contagió. Lo que no sucedió en Córdoba en ocasión de la epidemia del cólera, aconteció aquí detrás de la sierra con la lepra, visitando, confortando, tomando mate con quien padecía ese mal. Se contagió. Recién hacíamos mención a la despedida del apóstol Pablo de los presbíteros de Éfeso. Está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20. Es una despedida que es realmente conmovedora, sobre todo hacia el final, cuando les dice que ya no lo van a ver en adelante, y quedaron impresionados, y dice, todos lo abrazaron y lloraban frente a esa perspectiva de no verlo nuevamente. Y esa despedida del apóstol Pablo tiene un reflejo en la carta que el cura Brochero le dirige a su compañero de seminario, que en ese momento era el obispo de Santiago del Estero, Juan Martín Yáñez. Es también conmovedora esa carta. Toda vez que tengo oportunidad de leerla, me llega al corazón y realmente me conmueve. Y él le dice a su compañero, ¿te acordás? Yo te había dicho que iba a morir como un caballo brioso. Mirá cómo estoy. Y le cuenta todos sus males, en el colmo de la enfermedad. Pero San José Gabriel dice, pero es un grandísimo favor que me ha hecho Dios, Señor, en desocuparme por completo de la vida activa y dejarme con la vida pasiva. Quiero decir que Dios me da la ocupación de buscar mi último fin y de orar por los hombres pasados, por los presentes y por los que han de venir hasta el fin del mundo. Qué bueno pensar que Brochero rezó por nosotros. Y un poquito más adelante le dice, me ha movido a escribirte tal cual esta, porque 3 veces he soñado que he estado en funciones religiosas junto contigo. Y también porque el 4 del entrante enteramos 47 años a quienes eligió Dios para príncipe de su corte, de lo cual le doy siempre gracias a Dios, a fin de que nos veamos juntos en el grupo de los apóstoles, en la metrópoli celestial. Por eso, pensando en todo esto y a modo de síntesis y como una exhortación, podemos tener presente algo que aconteció hace ya unos años, en el 2007, en la 5ª Conferencia General del Episcopado de Latinoamérica y el Caribe en Aparecida. Un acontecimiento eclesial sumamente importante, que se vivió con un clima sereno y fraternal, con la conciencia clara de los problemas y los desafíos del momento actual, pero con una mirada esperanzadora y alegre. Y un detalle, el presidente de la comisión de redacción del documento de Aparecida fue el cardenal Jorge Bergoglio.
poco después, el sumo pontífice, Francisco. Y en su exhortación apostólica, invitando a trabajar por el testimonio y la difusión del Evangelio, en su exhortación apostólica, la alegría del Evangelio, asume muchas de las cosas de esa quinta conferencia en Aparecida. Y hay un número que viene a ser como un resumen y al mismo tiempo una exhortación viva para todos nosotros, para todos los bautizados, laicos, consagrados, pastores. Dice la quinta conferencia: conocer a Jesucristo es el mejor regalo que puede recibir una persona. Haberlo encontrado nosotros es lo mejor que nos pasó en la vida. Darlo a conocer con nuestra palabra y con nuestras obras es nuestra alegría. Fijémonos, una afirmación general. Conocer a Jesús es el mejor regalo que puede recibir una persona. Un testimonio personal. Haberlo encontrado nosotros es lo mejor que nos pasó en la vida. Este es el punto en donde tenemos que pensar siquiera un instante. ¿Realmente haberme encontrado con Jesús, creer en Él, es lo mejor que me ha pasado en la vida? Yo creo que sí podemos decirlo, pero siempre podemos decir lo mejor, con más convicción, con más profundidad. Y de ahí brota aquello de que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, darlo a conocer con nuestras palabras y nuestras obras es nuestra alegría. Es lo que hacía el cura Brochero. Y me viene a la memoria esa anécdota simpática que decía: cuando iba a visitar a aquellos que quería invitar a los ejercicios, decía: aquí vengo a darles música. Venía a invitarlos a participar en los ejercicios espirituales. Les traía, en definitiva, la música del Evangelio, la música de Jesús. Qué lindo que sigamos las huellas del cura. Nosotros en esta semana, en el día de mañana, le pedimos por nuestras intenciones, por aquello que tenemos en el corazón, por lo que nos inquieta, por lo que nos preocupa, pero también le podemos pedir que interceda por nosotros para que también nosotros sintamos ese anhelo de testimoniar y llevar el Evangelio a todos, porque conocer a Jesús es el mejor regalo que puede recibir una persona. Entonces, animémonos a hacer ese regalo. El Espíritu Santo, que nos impulsa desde el corazón, trabaja también en el corazón de los demás. Animémonos a dar esta buena noticia, a hablar bien de Jesús, a comunicar este regalo a todos. Así seguimos las huellas de Brochero, así le damos música a nuestros hermanos. Que así sea.